3, 2, 1. Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de la maestría de gestión hospitalaria de la Universidad de El Salvador. Vamos a iniciar este encuentro 7 relacionado a la aproximación conceptual a la gestión de los servicios de salud. Ya les mencionaba que este módulo tiene dos componentes, un componente de políticas y otro de gestión de sistemas de salud. Ahora nos corresponde hacer esta aproximación conceptual. Vamos a dar espacios para la participación de ustedes, de tal suerte que puedan tener la claridad de los conceptos. Y es así que iniciamos con nuestra participación. Yo les voy a pedir de que si hay alguna pregunta, ustedes levanten la mano virtual, voy a terminar la idea y les voy a dar la respectiva oportunidad. Estamos pues ante el tema de gestión de salud. Ya les había compartido la bienvenida en esta clase 7, ¿verdad? De gestión de salud y tomar en cuenta la importancia de sus aportes vinculados a el foro semanal, ¿verdad? Fíjense que en la medida que ustedes hacen sus aportes en el foro, se van consolidando los conceptos, ¿verdad? Hubo ahí una observación y le agradezco a la compañera que lo escribió respecto a que una ley es un instrumento técnico jurídico. Aclaré que las leyes son aprobadas por la Asamblea Legislativa y dijimos que los instrumentos técnicos jurídicos, ITJ, son los documentos regulatorios que permiten homogeneizar el accionar sanitario en su prestación de servicios de salud diariamente y que son promulgados por el Ministerio de Salud. Entonces, no confundir, ¿verdad? Que el Código de Salud es un instrumento técnico jurídico, no es así. El Código de Salud forma parte de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Las leyes, de igual manera, los reglamentos de leyes, pero ya aquellos documentos como las normas sanitarias, el listado oficial de medicamentos, estrategias sanitarias, los lineamientos técnicos forman parte de los instrumentos técnicos jurídicos. Les agradezco los aportes. También vamos a estar dando un repaso de la clase anterior y en esta sesión vamos a desarrollar dos grandes temas. El primero, el relacionado a la gestión sanitaria y el segundo, relacionado a diferentes herramientas técnicas que ahora con el formato digital ustedes pueden ocupar para mejorar sus decisiones gerenciales, ¿verdad? Y el gran reto de la creación de escenarios futuros en la realidad en la que ustedes se encuentran. No olviden participar, ese es el aspecto evaluado. Estos son los tres objetivos para esta clase 7, de tal forma de que al finalizar ustedes sean capaces de identificar la importancia de la planificación estratégica y así cada uno de los otros objetivos. En la clase anterior vimos las responsabilidades de tres tipos, penal, civil y administrativa, y vimos también que en nuestros espacios académicos hay poca formación de cara a otros temas que le dan la robustez del funcionamiento conforme a la legalidad. Es importante el consentimiento informado como un proceso para darle a conocer a las personas que va a ser sometido a un procedimiento médico que posibles ventajas y desventajas. Y no es solamente el documento firmado en debida forma, sino que también ese intercambio de opinión hasta lograr alcanzar un consentimiento informado. También el expediente clínico es un documento legal que es necesario tener esa relevancia, más ahora con el sistema único de información, que es importante tener este nivel de claridad y de que los colegas de todas las disciplinas a la hora de reflejar su participación en la atención en salud logren realizarlas a plenitud y no con notas escuetas. Para el gerente es importante conocer las diferentes instancias reguladoras que tienen una relación con el sector salud y también para el personal a su cargo, el reforzar la relevancia del secreto profesional que garantiza la confidencialidad. Vimos lo que es la responsabilidad penal,
que es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en la ley penal con un sujeto imputable. Ahora es importante, fíjense que los sujetos imputables son aquellos que tienen la capacidad o relevancia jurídica para realizar los actos. Son sujetos inimputables aquellos que tienen alguna deficiencia mental, ¿verdad? Que les impide poder dimensionar que su actitud está contraria a la ley, ¿verdad? Por eso en muchas ocasiones se trata de hacer ver que una persona no tiene todas sus facultades mentales con el hecho de ponerlas, exonerarlas de una pena, pero el debido proceso debe de garantizarla. Estuvimos también dándole una aproximación a los conceptos relacionados a la responsabilidad penal. Vimos el dolo como la realización de un acto que provoque un daño o perjuicio, debiendo realizarse dicha acción de manera voluntaria, ¿verdad? Hay un proceso de planificación, un proceso mental que conlleva el impulso para realizar una acción, ¿verdad? Y en esta que rompe con la ley relacionada al concepto penal. También vimos la culpa. Mucho del accionar sanitario cae en este concepto de responsabilidad penal porque se puede identificar que es la voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. Todos los atropellamientos por eh, accidentes de tránsito caen como delitos culposos, ¿verdad? Si no se demuestra lo contrario, que hubo intencionalidad de afectar a alguien. Entonces, es importante pues que tengamos claridad de estos conceptos. Estuvimos viendo que la mala praxis es un concepto aglutinador que le da relevancia al hecho de tomar en cuenta las omisiones, negligencias o impericias, pero que nuestro ordenamiento jurídico salvadoreño no se reconoce este concepto de mala praxis. Entonces, todo noticia que conlleve que tenga la palabra mala praxis implica que no está informado el periodista. Pero nuestro ordenamiento jurídico sí reconoce a la impericia, la negligencia y la imprudencia. Y estuvimos viendo cada uno de los ejemplos de ella, porque al caer en un hecho tipificado como impericia, negligencia o imprudencia, tiene una repercusión legal. Por tanto, el gerente en salud debe de conocer con claridad el contenido del Código Penal. Y este código es una de las líneas de discusión que ustedes van a hacer en la presente semana. En esta semana solo van a haber 2 líneas de discusión para darles tiempo ya. Esta es la última semana de cierre y que puedan también aprovechar para realizar sus ensayos y los 2 trabajos pendientes. La responsabilidad penal puede generar una imposición de una pena, ya sea cárcel, restrictiva de otros derechos, pero también se puede dar una multa pecuniaria. Recuérdense entonces, no solamente es con la cárcel, le pueden sancionar también con suspensión de la licencia profesional. Después vimos la responsabilidad civil, que hace referencia a la obligación de un sujeto a reparar. Por tanto, es de carácter indemnizatoria, diferente a la responsabilidad penal que la podemos identificar como punitiva, porque castiga la falta. Identificamos los 3 escenarios que son de mucha importancia, el antes, durante y después de cualquier hecho que a usted se le presente, debe de proyectarse mentalmente en el antes, durante y después. De tal forma de analizar cada etapa y de poder dar alternativas o sugerencias para que si se dio un incidente no se vuelva a tener los errores, ya sea en la etapa antes, en el durante o en el después.
La culpa en la responsabilidad civil se puede identificar como culpa grave, leve o levísima. Y así tiene su repercusión en cuanto a la posibilidad de reparar a través de una indemnización. Y finalizamos con la responsabilidad administrativa, que es aquella que incurren todos aquellos que están vinculados con el ámbito público y que le da un nivel de sanción a nivel de medida disciplinaria. Por tanto, todos los hechos donde participan funcionarios o empleados que sin tipificarse como delito infringen la normativa institucional caen dentro de el aspecto de la sanción por responsabilidad administrativa. Y vimos que se aplica a los empleados públicos, también hay un nivel que se origina de la falta administrativa o da la imposición de una sanción administrativa y se hace efectiva a través de procedimientos de carácter administrativo. Es independiente de las otras responsabilidades, esto es claro, porque a una misma persona se le puede determinar responsabilidad penal, civil y administrativa, o solo administrativa o solo civil, ¿verdad? Y es una de las formas de control de los actos administrativos. Les presentamos las instancias que tienen un rol regulador y que pueden dar como resultado sanciones a partir de la responsabilidad administrativa. Y los gerentes deben de estar muy pendientes de esos escenarios, porque es la fuente general más importante de posibles responsabilidades extracontractuales. Actualmente, debido al ejercicio de la función administrativa, implica llevar a la práctica el derecho y los cometimientos del Estado, donde el Estado, y no digamos en el sector salud, tiene más contactos permanentes con las personas. Debemos también de saber que la responsabilidad administrativa es relevante porque hay una relación permanente, continua e ininterrumpida que comprende todas las situaciones dañosas derivadas de la actividad administrativa. Y todo, por ejemplo, los establecimientos públicos tienen un nivel de relevancia de cara a actividad administrativa a partir de que son realizadas por funcionarios o empleados públicos. Y así vamos a iniciar con el tema de ahora, pero habían algunas intervenciones de parte de ustedes, de tal forma de poder iniciar ya en el tema. No sé si alguien quería participar. Adelante, por favor, Carlos Eduardo Bermúdez. Buenas tardes, doctor. Disculpe, ¿qué tan importante es entonces el consentimiento informado para protegernos? Pues en el caso que no es algo legal, ¿vea? No es algo notariado, en el cual pues nada más una firma del paciente o del responsable del paciente, en el cual supuestamente acepta cualquier tipo de resultado de cualquier procedimiento que se le pueda hacer, ¿verdad? O complicaciones del procedimiento, ¿verdad? Eso. El consentimiento informado es un proceso de interrelación entre el personal de salud tratante y los pacientes o sus familiares o responsables. Por tanto, en la medida que quede contemplado en el expediente clínico que se realizó la entrevista, que hubo oportunidad de preguntas y respuestas de cara al procedimiento que se va a realizar y además que cumple con el formato institucional que ha sido legalizado en debida forma, en esa medida tiene una relevancia legal, ¿verdad? Se pueden dar casos donde el instrumento no cumpla con la formalidad por la premura de la decisión a tomar, pero eso está ya regulado en la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, cuando se puede eximir de responsabilidad de exigencia del consentimiento informado. Pero el gerente en salud tiene la responsabilidad de orientar a los subalternos, al personal a su cargo, sobre accionar que debe realizarse en un ambiente cómodo, de confianza,
y debe de contar con el formato institucional respectivo. En los establecimientos de carácter privado se recomienda que esté dentro de su reglamento interno el formato que se va a utilizar. Hay muchas discusiones referente a la necesidad de, por parte de algunos notarios, de hacerlo de carácter con un abogado y notario. Esto ya está discutido ampliamente y se ha llegado al consenso que la formalidad lo da el instrumento técnico jurídico que ha sido promulgado por cada una de las instituciones. El MinSal tiene un formato de consentimiento informado, el Seguro Social tiene un formato de consentimiento informado y de igual forma las diferentes instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. El reto para los establecimientos privados es darle la formalidad a través de su reglamentación interna. Si el personal de salud incumple, en esa medida hay repercusiones legales enormes que conlleva una sanción. Adelante nuevamente, Carlos Eduardo Bermúdez. Eso está muy bien explicado como gerente de una institución, pero no se ponen en los zapatos del médico, ¿verdad? Porque esos consentimientos informados de los que se habla están hechos para la institución, ¿me entiende? No para el médico. Por ejemplo, el colega ginecólogo de San Miguel que operó, ¿verdad? Y que hubo una negligencia o una impericia o una imprudencia, no sé qué pasó ahí, y que se murió la paciente. Al final ella tuvo que haber firmado un consentimiento informado, tanto ella como el familiar. Pero la culpa al final recae sobre el doctor, el cirujano, ¿verdad? Más no así a la institución. ¿Por qué? Porque el consentimiento informado está hecho para proteger a la institución, pero no al médico tratante. Y eso pasa tanto en el seguro como en los hospitales nacionales, ¿sí? Pienso yo que como, no sé, a mí me gustaría gestionar, pues si llegase a tener algún cargo, pues hacer como que un consentimiento informado donde sí defienda al médico tratante, no a la institución, porque la institución pues reemplaza al médico y punto, ¿verdad? Por ellos van a seguir funcionando y todo, pero el único que va a ser fregado va a ser el médico tratante. Sí, pero usted se está refiriendo a las características del proceso de judicialización de la salud en El Salvador, donde al médico consultante en la práctica se encuentra solo frente al embate del sistema judicial, ¿verdad? No es por falta o no del consentimiento informado, sino más bien porque institucionalmente se les abandona en un terreno que está totalmente contrario y es desconocedor frente a un hecho. Para el caso que usted menciona en San Miguel, el hecho de haberlo presentado ante los medios de comunicación rompe con el principio de inocencia. Lo que pasa es que en la actualidad tenemos un nivel de implementación de aspectos legales que conllevan hasta violaciones flagrantes a los derechos humanos. Sin embargo, esto tiene más una implicación jurídica y del derecho, que es necesario abordarla a un nivel de discusión de hacia dónde vamos como sector frente a la judicialización. Y conceptualmente el consentimiento informado es una herramienta que debería de exonerar al personal de salud, pero en la práctica, como usted lo mencionó, no está sucediendo. El médico tratante, el personal tratante, a la hora de un problema judicial se encuentra solo. La institución no responde por él. Y eso no tiene que ver con el consentimiento informado, tiene que ver con la política de abordaje de la judicialización en el país. Tiene que ver entonces
con el nivel de sindicalización que puede existir para la defensa de los derechos de los trabajadores y del tipo de orientación doctrinal que se le está dando a los procesos judiciales en el país. Y eso sí conllevaría otro módulo que es necesario discutir. Doctor, pero lo que pasa es que yo veo el consentimiento informado como un contrato entre el paciente y el médico. Es un procedimiento, más que el contrato está determinado en su conjunto por el expediente clínico, ¿verdad? Que es la prueba que te va a determinar si ha sido exonerado o no. Pero el consentimiento informado te libera de responsabilidades. Ya si institucionalmente no hay ni siquiera una representación, siquiera como querellante, apoyando al personal de salud, es otro punto aparte, ¿verdad? Que por ejemplo en el Seguro Social se debería de quedar contemplado en el contrato colectivo, ¿verdad? Que se negocia con las autoridades, pero no creo que eso vaya a suceder en este quinquenio, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo colegas que están siendo procesados, a mi criterio, y comparto su punto de vista, de manera injusta, porque no se está cumpliendo con el debido proceso. Hay un juicio mediático, hay mensajes bastante fuertes en las redes sociales de personas que a priori lo condenan sin haber tenido la posibilidad de ser vencido en juicio. Entonces son aspectos que esa es la realidad que se ha construido y que al menos en los próximos años así va a continuar. Mientras no haya, por ejemplo, una fuerte respuesta de los sectores organizados para cambiar esa realidad. Yo tenía entendido, por ejemplo, que el sindicato de médicos del Seguro Social estaba luchando para que de la responsabilidad penal pasara todo a la responsabilidad civil, como es en todas las partes del mundo. Eso sería un gran aporte, pero como que el mismo sector salud a la hora a la hora de que se tomen las decisiones a nivel político partidario, no hacemos valer ese punto, entonces estamos realmente vulnerables. Pero el gerente de salud, que era lo que nos corresponde a nosotros, debe de conocer ese instrumento y debe de también hacerle ver a sus subalternos que en la medida que se cumpla puede ser una herramienta que le favorezca a la hora de ser exonerado o condenado en un procedimiento legal. Eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora el proceso de gestión, ¿verdad? De tal forma de que haya un nivel de conocimiento y de relevancia en el abordaje, que como les dije es bien conceptual, pero que necesitamos garantizar un nivel de aproximación bastante acertado. La OMS plantea que la gestión de los servicios de salud están orientados a la eficiencia con calidad, que requiere metodologías y herramientas que den respuesta a la amplitud, a la avalancha de necesidades que el gerente debe de gestionar con el objeto, con la misión de mejorar el estado de salud de la población que está a su cargo. Y es ahí que el modelo de gestión es la forma como se organiza y combinan los recursos con el propósito de cumplir con políticas, objetivos y regulaciones. Un modelo de gestión depende de la definición que se dé a las prioridades del sistema de salud. Y yo les pregunto directamente, ¿dónde están las prioridades del sistema de salud que hemos visto en este módulo? El modelo de gestión responde a eso. ¿Dónde están esas prioridades planteadas a priori? Bonita pregunta. Se lo vuelvo a plantear. El modelo de gestión depende de la definición que se dé a las prioridades del sistema. Usted como gerente, ¿dónde va a buscar las prioridades? ¿En qué documento? Sería en la política, doctor. Excelente, excelente, doctora Moreno. Es en la Política Nacional de Salud. Entonces, la forma como se orienta el devenir del accionar es en la política. Ahora ahí
no, tuvimos el honor de conocer a su representante pluripotenciario y ya le pude compartir el libro respectivo para que miren la relevancia que tienen las políticas, porque eso define el modelo de gestión. ¿Cómo va a saber hacia dónde va si no le dan a ustedes a conocer cuáles esas prioridades? Pero de igual forma, ustedes recuérdense que vimos en la clase anterior que los componentes del sistema de salud están determinados por un modelo de gestión, por un modelo de financiamiento y por un modelo de atención. En esta clase vamos a profundizar al respecto. Es así que el modelo de gestión define prioridades del sistema en función de los valores políticos que lo guían y se expresa en la definición del Estado o de la alta administración, regulada por el Estado. En los casos de los establecimientos privados, está determinado por la junta directiva del establecimiento, que generalmente tiene representantes de los accionistas y de la alta dirección propia del establecimiento de salud. Para el desarrollo efectivo de la gestión en salud es clave la planificación en salud. Usted, como gerente, debe de poner un gran esfuerzo para tener claro cuáles son los indicadores propios del plan anual operativo o plan operativo anual, POA, de tal forma de que la planificación sea no una camisa de fuerza, sino una herramienta para alcanzar acciones que le garanticen modificar las condiciones de la realidad y, por tanto, incidir en los indicadores sanitarios. Se busca alcanzar la gestión por resultados con calidad, como eje transversal en todos los procesos hospitalarios. Es necesario el abordaje histórico de la planificación para dimensionar la trascendencia en el ámbito de salud. Uno dice solamente planificación, pero no sabe que tiene un recorrido histórico enorme. Se comenzó a utilizar el concepto de planificación en el escenario militar. Posteriormente pasó a un escenario político vinculado al buen gobierno. Y ya para finales del siglo pasado, mediados del siglo pasado, se da en el escenario empresarial para un devenir a un escenario social. Veamos un poco la historia del origen de la planificación en el escenario militar. Fíjense que hay pensadores como Sun Tzu que plantea que sacar provecho de las circunstancias del entorno a través de las habilidades de quien planifica. O sea, usted está en su establecimiento de salud y mire con lo que cuente. Y a partir de allí, potencie aquellos aspectos que con los recursos que cuenta pueda desarrollarlo. Eso no quita que usted no va a estar definiendo a sus superiores cuáles son las necesidades de su establecimiento, pero tiene que dar resultados. Y esos resultados debe de partir del conocer su entorno y de potenciar aquellos aspectos que se puedan potenciar. Sócrates planteó que en toda misión o actividad quienes la ejecutan deben realizar un plan de acción determinado. No se puede echar a andar cualquier iniciativa si no hay una clara definición de hacia dónde se quiere alcanzar y con qué recursos se van a alcanzar esos objetivos. Aníbal, que fue un gran líder militar, planteaba que la realización de una serie de procesos y actividades empleando adecuadamente los medios con que se cuenten. Y es así como en los escenarios militares se lograba llegar a conclusiones que la guerra no inicia cuando ya hay una confrontación bélica o confrontación entre armas. Ha iniciado antes con la preparación y la definición de quiénes serán los aliados para garantizar un impacto que conlleve la victoria. Posteriormente a esa valoración de un escenario estrictamente militar que conllevaba pues el definir voluntades para alcanzar un objetivo, Baidaba y Nicolás Maquiavelo planteaban el aprovechamiento de
todas las oportunidades, así como el análisis de los hechos anteriores, las causales de sus éxitos y fracasos, evitando las amenazas o situaciones perjudiciales y la necesidad de la planeación para una buena gerencia en salud. Sustituyan ahí el concepto de gobierno. Entonces, ustedes deben de tener un escenario, recuérdense, el antes, durante y después, que Baidaba planteaba como hechos del pasado con repercusiones al futuro, el presente, los hechos buenos y malos. Fíjense que en nuestra sociedad salvadoreña no nos gusta aceptar los errores, los ocultamos, los minimizamos, los invisibilizamos. Sin embargo, para lograr la sostenibilidad de acciones gerenciales, usted debe de ponerle atención a aquellos hechos que se podrían considerar como negativos, como malos, porque de allí se puede sacar un análisis para evitar volver a caer nuevamente en ese tipo de escenarios. Y por supuesto, proyectarse hacia el futuro con hechos y fracasos que se pueden presentar en la medida que no se tomen en cuenta, por ejemplo, eventualidades, que no se tomen en cuenta, por ejemplo, la línea de suministros, que no se echen en cuenta la realización oportuna de alguna gestión que se tiene que hacer en un tiempo adecuado para los tiempos institucionales de respuesta. Entonces, la planificación pasa del escenario militar a un escenario del buen gobierno. Si en su establecimiento de salud se están cumpliendo los objetivos planteados en el plan operativo anual y no hay crisis en cuanto a procedimientos judiciales, procedimientos jurídicos impulsados contra el personal, si no hay conflictos que generen un impasse a la hora de dar la atención adecuada, en esa medida hay una paz en el establecimiento. Y aún para esa paz usted la debe de administrar y potenciarla. Algunos gerentes, con el cuidado que no se vayan a hacer gerentes para estar solo organizando fiestas, pero vale la pena ser sensible para priorizar en actividades de salud mental alguna salida. La ley general de riesgo en los lugares de trabajo te lo promueve, realizar al menos 2 salidas, una semestral, donde la alta gerencia se involucre para garantizar condiciones, ¿verdad? Por supuesto, no van a ir a una actividad de salud mental, personal de salud, a ponerse ebrio, ¿verdad? Sino que generar las condiciones para que eso potencie su gerencia, ¿verdad? Ya se han dado casos donde el personal hace alguna excursión al mar y se ahogan 1 o 2 que andan ebrios. Eso, en lugar de fortalecer su gestión, le va a afectar. Entonces, como un escenario de fortaleza lo puede también dar escenarios adversos, malos o fracasos. Esos son aspectos que usted también tiene que analizarlo. En el escenario del antes. Posteriormente, surge todo un proceso de planificación en el escenario empresarial. Entonces, aquí le estoy hablando a mitades del siglo pasado, donde los pensadores como von Neumann y Mongenester plantean son los primeros autores que plantean la planificación estratégica a las empresas, de tal forma que el concepto de realización de actos sea con base a una situación dada. Esto ayudó mucho la producción en serie para posteriormente ir retomando la experiencia japonesa posterior a la Segunda Guerra Mundial para el despegue de grandes empresas que modifican la realidad a nivel mundial. Peter Drucker define la estrategia como a la capacidad de los gerentes para analizar la situación actual y su capacidad e idoneidad. Ustedes están formándose en esta maestría para alcanzar un escenario de ser idóneo a la hora de ser nombrado como gerente. Y si usted ya es un gerente, aplique directamente ya los conocimientos adquiridos de tal forma de que haya una diferencia entre usted que ya está formado como gerente y aquellos que no lo han sido.
para someterse al cambio constante. Imagínense en los establecimientos de salud, la única constante es el cambio. Entonces, ese escenario de planificación debe de tener en cuenta esa capacidad de gestión de cambio. Alfred Sadler define a la planificación estratégica como los parámetros a desarrollar y a la óptima realización de los recursos para el logro de los objetivos organizacionales. Y en mucho, el gerente en estos escenarios debe de tener la capacidad para manejar técnicamente la elaboración de su respectivo plan operativo anual o en su defecto realizar un plan de trabajo dirigido, por ejemplo, a una acción concreta que es de carácter repetitivo. Por ejemplo, esta campaña de vacunación que se está realizando a nivel local, si año con año se realiza, el gerente debe tener clarito, bien definido, cuáles van a ser los mecanismos para implementarla y no hasta último momento, una noche antes, estar en un escenario de ansiedad conformando los equipos sin saber siquiera cuál ha sido la experiencia retomada del año anterior o en su defecto en los hospitales con todos los escenarios que implica, por ejemplo, planificar las cirugías o una planificación aceptada de la consulta externa. En uno de sus ensayos nos planteaba, y cosa que me pareció, el hecho de, dentro de los retos gerenciales, el hecho de lograr desarrollar un efectivo sistema de referencia-retorno, ¿verdad? Para que aquellos pacientes ya estables que se miran en consulta externa de los hospitales puedan ser retornados al establecimiento de salud. Ese nivel de iniciativa es que el gerente debe tener y que te plantea Chandler en su desarrollo conceptual. Ahora el escenario social ya se planteó a finales del siglo pasado por Henry Nisberg y no es más que la estrategia como ítem esencial para la ejecución de la planeación. Y fíjense que para el caso de salud, miren ustedes estas estrategias deliberadas y las emergentes. Generalmente nos toca estar preparados para el impulso de estrategias emergentes, de tal forma de alcanzar los objetivos planeados. No solamente como se ha pensado, por ejemplo, año con año, sino que buscar otras alternativas que en muchas ocasiones surgen por crisis o lo más esperado sería por una decisión gerencial que ha sido ejecutada en debida forma, siendo una acción deliberada para ser desarrollada como plan de acción, maniobra, patrón, posición o perspectiva. Y esto es un escenario que conlleva realizar la experiencia que usted desde ahora logre diferentes etapas, el antes, durante y después, para que cuando a usted le toque tomar las decisiones, las tome de manera oportuna. No hay peor cosa que un gerente dubitativo, que no toma la iniciativa, que no logra solventar problemas porque tiene que estar consultando a su superior y el gran temor y no rápido es identificado por los subalternos y eso le resta poder para seguir tomando decisiones en su establecimiento de salud. Y a partir del planteamiento del escenario social, se debe tener claro que hay todo un escenario de maniobras, que hay un patrón, pero que esto debe de tener una visión diferente a partir de la posición en que se encuentre y a partir de la perspectiva en el cual se mire hacia adelante los objetivos a alcanzar. Pero entonces, ¿qué vamos a entender por planificación? Y aquí debemos de tener claro que es una función inherente a todo ser humano. Se refiere a todas aquellas reflexiones, cálculos y especulaciones que se realizan en forma más o menos sistemática con el explícito propósito de intervenir exitosamente en una realidad dada. Me encanta este concepto. Entonces, la visión de un gerente
a partir de ahora es diferente a un recurso operativo, porque usted está con un enfoque de planificación, no solo involucrar a todo el personal que se debe involucrar, sino que también analizar la situación, que haya una actuación pertinente y conforme, y que, ojo, fíjense que también se da otra característica en nuestros establecimientos de salud: minimizamos los logros. Fíjense que cuando hay un éxito hacia el interior de nuestro personal no lo damos a conocer, no felicitamos en público, pero no vaya a ser un error que hasta cohetes se revientan. Y hay personas que no les gusta celebrar los éxitos en el establecimiento de salud. Ya ellos tienen tanto rencor reservado, tanta historia de maltrato, tanta historia de reacción violenta, que cuando el gerente en salud toma una buena iniciativa para celebrar un logro, rápido te ponen un aspecto negativo. Allí es donde el gerente en salud debe decir, ya lo vamos a ver ese aspecto, pero ahora permítanos celebrar, aplaudámonos por este logro. Eso ayuda grandemente a fortalecer su enfoque gerencial. No solo se trata de estar asignando responsabilidades, de estar exigiendo el cumplimiento de metas, sino que también es de dar a conocer para cuando se logran los objetivos para celebrarlo. Por supuesto, ustedes no vayan a ser un jefe caquito que celebran, ¿verdad? Con cake y gaseosa, ¿verdad? Cuando un establecimiento de salud sube fotos celebrando con cake y gaseosa, hasta ganan de dar un infarto me da. Debe de encontrar las maneras innovadoras para que una celebración sea más sentida y vaya más allá de la gaseosa y el pastel. Y por supuesto, el gerente de salud debe de evaluar constantemente. Usted desde ya, si no tiene una jefatura, evalúe las reacciones, evalúe el ambiente de cómo se encuentra su establecimiento hacia una actividad determinada y planifique la forma para ver cómo sería mejor en tiempos, en comodidad y con los recursos que cuenta para darle respuesta a las necesidades, a la gran avalancha de exigencias que pueda estar planteando en su establecimiento. Pineault define el proceso de planificación como un proceso continuo de previsión de recursos y servicios necesarios para alcanzar unos objetivos determinados según un orden de prioridades, teniendo en cuenta el contexto actual y sus alteraciones previsibles por la influencia de factores internos o externos. Existen niveles de planificación independientes pero complementarios. Ojo, usted tiene una planificación a largo plazo que es la estratégica, una planificación a mediano plazo o ejecutiva y una planificación a corto plazo u operativa. De tal forma de que esto se traduce en su establecimiento de salud. Una planificación a largo plazo o estratégica debe estar contemplado en la Política Nacional de Salud, en el Plan Nacional de Salud, en las políticas específicas y en los planes estratégicos institucionales. Una política a mediano plazo son todas aquellas acciones que conlleven más de un año y alcancen 2 o 3 años, de tal forma de poder garantizar un impacto. Por ejemplo, se ha retomado el proceso de seguimiento a las infecciones de vías urinarias y a la vaginosis en las mujeres embarazadas en los establecimientos de primer nivel, ¿verdad? Entonces, eso ya es una situación que trasciende más de una administración y que te permite tener claro que lo debes de cumplir. Pero si el gerente en salud solamente presenta al inicio del año su plan operativo anual y después solo se recuerda cuando le exigen que lo evalúe y hace una evaluación a la carrera a los 6 meses o a los 3 meses como su institución se lo exija, y no lo retoma como una herramienta de cumplimiento, como una herramienta de ir impulsando iniciativas
en esa medida tiene una limitante conceptual. Ustedes deben de conocer el POA de su establecimiento de salud. Ahora, la planificación en salud es una herramienta transformadora de manera permanente. Aplicando lo planificado en los equipos de trabajo, en los equipos de salud, la ejecución del accionar será más rápida, ordenada, medible y menos traumática, tomando en cuenta lo siguiente. Es un ejercicio interactivo, actores, fuerzas sociales, percibe el poder como categoría vinculante en la vida cotidiana de las organizaciones y del grupo. Hay una protección del etnocentrismo, planes para otros versus planes para con los otros. Esto conlleva el hecho de hacer participar de manera cómoda a la población que va a ejecutar su accionar. Aquí no estamos frente a sus vasallos, frente a esclavos o frente a hormigas. Usted está con un proceso de convencimiento y en la medida que sus subalternos estén convencidos, en esa medida va a haber un ambiente interactivo y va a haber un ambiente de sentirse cómodo realizando, aunque sea en escenarios de trabajo pesado, carga laboral, pero se va a sentir que hay una carga compartida, que el equipo con el cual se está realizando el turno se entrega por el todo, y eso es un escenario que el gerente en salud debe ir cultivando. En vez de predictivo de previsión, sea un espacio de construcción y donde haya posibilidad de la autocrítica y de construcción de discursos adquiridos. Y esto en muchas ocasiones se dan leyes no escritas, principalmente en los establecimientos hospitalarios, que debe de ponerse a discusión conforme a los resultados. Y si es demasiado traumático, si es demasiado burocrático, generar acciones gerenciales para la autocrítica, para modificarlo. Y buscar en la historia de procesos sociales formas alternativas a organizaciones muy jerárquicas, burocráticas o piramidales, a aquellas que haya un nivel de confianza, pero con una claridad del accionar que les permita el cumplimiento de todas las responsabilidades que se han definido en la planificación. Por tanto, hay una estructura metodológica en momentos. Hay un momento de análisis y síntesis de la realidad que se puede, de lo que queremos modificar, que se puede resumir en qué está pasando. Hay un momento de proyección de deseos y de valores que se traduce en qué queremos lograr. Y hay momentos de descubrir o abrir caminos, cómo lo vamos a lograr. Entonces, el gerente debe tener la capacidad de una visión panorámica y una visión específica, de tal forma de poder lograr un accionar de cara a qué está pasando con un análisis de situación general del establecimiento vinculado con toda la institución donde participa, para poder garantizar encontrar el origen de determinado problema. Puede ser una relación interpersonal en una dependencia que esté afectando no solo a ese ambiente administrativo, sino que a otros dos relacionados. Entonces, esa capacidad de llegar hasta una visión específica es la que el gerente debe de ir desarrollando. Por supuesto, en aquellos establecimientos donde hay una gran cantidad de talentos humanos, es más difícil tener esa visión específica. Pero, ojo, no vaya a suceder como aquella canción de que dice que por tanto ir viendo lo específico, ya no pudo ver hacia el horizonte. Entonces, esa capacidad de no quedarse, como diríamos, ahogándose un vaso de agua, sino quedando un análisis de situación y de una identificación de la visión. La visión es el futuro que la institución mira y que espera alcanzar en 5 años. Y ese futuro es lo que queremos lograr para que se vaya poniendo peldaño por peldaño, se vaya colocando ladrillo por ladrillo para lograr esa visión a futuro. Y eso parte de programas y proyectos que usted debe desarrollar en su establecimiento. Pero
Si usted lo tuvo que desarrollar en el año 1, ¿verdad? No vaya a esperar que cuando lo desarrolle la carrera en el año 3 le va a dar los mismos resultados. Por eso es la importancia de no perder la visión panorámica respecto a la visión específica. Y por supuesto, lo más importante, que usted en la visión panorámica va a construir la viabilidad para lograr lo que quiere y va a poder operativizarla a partir de acciones tácticas que le faciliten la implementación de lo que está planteado en el documento. Entonces, el gerente de salud constantemente debe estar respondiéndose qué está pasando, qué queremos lograr y cómo lo vamos a lograr para proyectarse con una visión panorámica y específica al abordaje de la realidad concreta de su establecimiento de salud. Antes de pasar a eso, yo doy un espacio para poder conversar con ustedes, alguna reacción de cómo se sienten. ¿Hay algún aspecto que consideren de recalcar en este momento? O si ha sido demasiado conceptual, sí me gustaría hacerlo viable en sus establecimientos de salud. Si hay, por ejemplo, un compartir realmente con los cargos intermedios del plan operativo anual, si hay realmente una visión a largo plazo con claridad y cómo se mejoraría en los escenarios en que se encuentran. Adelante, Yasmin Lisset Rivas. Buenas tardes, doctor y compañeros. Sí, compartir un poco sobre la experiencia en la unidad del plan operativo anual, ¿verdad? Mis compañeras prácticamente lo desconocen. Yo me he dado cuenta porque ayudaba un poco ahí a organizar papelería y documentos. Este plan no se lleva a cabo, no se socializa. En el área no se socializa. Pero gracias a Dios, todas las compañeras, o sea, estamos en sintonía de nuestro trabajo, ¿verdad? No sabemos qué hay en el plan, pero sí sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, gracias a Dios, el área va funcionando. Pero sí es un reto grande para, para los nuevos gestores, para nosotros, ir aprendiendo de todo lo que vamos viendo que hace falta, porque entre nosotras como compañeras nos ponemos a hablar de qué va bien, qué va mal, y nosotros tratamos de trabajar. En el área, dentro del área de las compañeras, no hay, hasta el momento, no hay dificultades en el trabajo, que hacemos líos por las cosas, ¿verdad? Cada quien sabe lo que va a trabajar y hace su trabajo. Sabemos bien cuáles son nuestras funciones, pero el plan sí no es compartido. Entonces sí es importante compartirlo a nivel de jefatura, ¿verdad? Y nosotros nos evaluamos. En grupitos nos reunimos y cómo estábamos antes, cómo estamos ahora, cómo nos queremos ver con las metas y todo lo demás, el trabajo que se hace en el área, pero lastimosamente no lo hacemos con el plan en específico, ¿verdad? Pero sí es un reto que yo siento que a todos nos estamos llamados a hacerlo, a ser mejores de lo que comenzamos este módulo, con todo lo que hemos ido aprendiendo. Gracias, Yasmín. Para los siguientes participantes, ¿a quién le corresponde entonces dar a conocer este plan operativo anual? Y que estamos hablando de la visión específica, solo de un componente. José Francisco Galdames, adelante. Bueno, doctor, acotar lo que estaba diciendo la compañera, que yo no sé por qué es un común denominador ese, que no nos gusta compartir la información, no nos gusta compartir las metas, lo que se ha proyectado. Entonces, muchos trabajan con información a medias o solo lo que me dijo el compañero, y esa no es una forma de trabajar de un buen gestor. Entonces, yo creo que el mensaje también es que para cada uno compartamos, pues, y la verdad que se trata de que entre todos se cumplan las metas, no estar escondiendo y que fulano no sepa mejor, que entonces se crea un ambiente también de trabajo no adecuado. Gracias. Adelante, María Beatriz Villalta.
Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Sí, por ejemplo, en mi experiencia con el plan operativo, ¿verdad? Anual, al menos en la institución se trabaja de acuerdo al plan operativo de la institución del Seguro Social a nivel de macrogestión, ¿verdad? Y como servicio nosotros tenemos nuestro propio pago, ¿verdad? Y lo hacemos de acuerdo a los indicadores, ¿verdad? Que tenemos de calidad según el hospital y según la especialización. Ahí nos basamos también con bases, con datos estadísticos, ¿verdad? Ingreso, número de muertes por año, ¿verdad? También nos basamos también en el índice, ¿verdad? De atención, ¿verdad? En este caso, en las especialidades oncológicas, ¿verdad? ¿Cuáles tenemos más incidencia en ingreso? También nos basamos también en el número de cirugías que tenemos por mes, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, nosotros realizamos las estrategias y las metas a alcanzar. Al principio de cada año, el jefe hace una reunión administrativa. Bueno, todos los meses hacen reuniones administrativas y es ahí donde da a conocer algunas estrategias que hemos cumplido o también aquellas metas en las que no hemos alcanzado y según el cronograma de planificación ya estaban establecidas que sí, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente lo que se hace. Y respondiendo a su pregunta de quién es el responsable, pues yo pienso que el responsable de divulgar, ¿verdad?, cómo estamos a nivel de servicio, institución, es el jefe, ¿verdad? El jefe, el gerente, ¿verdad? Pero que es responsabilidad de todos conocer cuáles son nuestras metas y trabajar para ellas. Gracias. Fíjense que entonces ustedes van a ir viendo cómo hay diferentes escenarios, ¿verdad? Cómo hay algunas jefaturas que no dan a conocer el plan. O si lo dan, solo va a ser en el momento que llega la supervisión, que todos andan en carrera y abatidos y ansiosos y apurate, oye. Eso es lo que refleja la jefatura que a usted le toca desarrollar. Pero aquí hay algunas jefaturas también. Entonces, la buena práctica, la que la doctrina te plantea, es que responda a una visión de planificación. Y este proceso de planificación viene desde el tiempo, ¿verdad?, pretérito, que se ocupó solo en escenarios militares y que posteriormente pasó al buen gobierno y después empresarial y después a lo social. Pero usted debe de conocer todo ese aspecto para saber que es una herramienta del gerente, ¿verdad? Entonces ya hemos tenido el otro ejemplo de la compañera que en su establecimiento sí hay una evaluación, ¿verdad? Del plan operativo anual, de la política institucional, de lo que se espera para que el personal se involucre. No se vale, ¿verdad?, que los subalternos estén en piloto automático, ¿verdad? Por buena gente o porque son trabajadores. La gente le toca trabajar el doble cuando no tiene claro cuál es la visión institucional. O en su defecto, el peor escenario, que trabaje por miedo, ¿verdad? Que ya les van a castigar, si no, apúrense, que eso no es sustentable. Rápido se desgasta el poder en aquellos gerentes que tienen una visión de abordaje a partir del miedo. Adelante, Ana Daisy Moreno. Buenas noches, compañeros. Comentarles que tuve la oportunidad de ser la jefe clínico de pediatría y por muchos años hice el plan anual operativo. Nosotros lo hacíamos a partir de la población, porque nosotros tenemos una población adscrita. Entonces, nos dan una población de niños que esperamos junto con la doctora Olivia Segovia, que son las embarazadas. Entonces, de ahí se parte para ver cuántos controles les vamos a dar, cuántas BCG tenemos que poner, cuántas pentavalentes, o sea, partimos de la población. Y eso lo hacemos mensual, o sea, así como decía María Vialta, de que sí se hacen reuniones donde se exponen los indicadores, cuáles llevamos bajitos, cuáles llevamos altos y los celebramos, porque lo que dice el doctor, los logros hay que celebrarlos. Entonces, y yo siento que es importante también el que va bien, felicitarlo, para que siga así, porque yo tenía médicos que sí lograban alcanzar el 100%, no se incapacitaban mucho, si los capacitábamos, o sea, siento de que sí se logró comprometer con el programa de atención infantil.
Y ahorita que con las nuevas vacunas, entonces todavía se tiene que trabajar un poquito más para no pedir ni muchas vacunas ni Claro, poquitas. Entonces, para claro. eso se planifica. Ujú. Excelente. Entonces ustedes tienen que ir viendo cuáles son los escenarios gerenciales, ¿verdad? Y cómo no solamente está el instrumento de la planificación operativa anual, sino que institucionalmente hay otros documentos que son necesarios conocerlos para tener claridad por dónde puede venir el cuestionamiento futuro y cómo usted ya tiene una respuesta planteada. Adelante, había levantado la mano Carla María, pero no sé si se arrepintió y la bajó, a ella le tocaba. Si no, continúa Juana Esmeralda Figueroa. Aquí estoy. Sí, quería comentar, ¿se escucha? Carla, adelante, Carla María Roque, adelante. Se escucha perfectamente. Bueno, quería comentarle, en el caso del área donde yo estoy, como bien menciona la compañera Beatriz, tenemos un plan que lo desarrollamos a finales de año y para ver cuáles van a ser los pasos a seguir durante todo el año, cuáles van a ser las metas que nos hemos propuesto alcanzar, también ver cuántas, bueno, bajar un poco lo que es la incidencia de los abandonos que hay a veces por el tratamiento, qué estrategias se van a utilizar, cuáles van a ser digamos, las actividades extramurales que se van a desarrollar, la jornada de capacitación, sensibilización al personal que tiene que ser continuo en lo que es las temáticas de VIH, ITS, TB y todo eso, ¿verdad? Entonces, para estar como actualizando lo que es la educación continua del recurso. Y también, como decía la doctora, siempre notamos como un espacio para nosotros para poder como despejar un poquito del día a día, ¿verdad? De la rutina que se tiene, y eso creo que ha hecho que el equipo que estamos conformados ahorita, pues estamos teniendo un buen trabajo y todos estamos así como sincronizados y ya cada quien sabe qué tiene que hacer y qué paso va a seguir el otro para que la cadenita se vaya cerrando y podamos hacer un buen ciclo en la atención integral a los pacientes. Excelente, entonces, con los aportes que ustedes han planteado, nos dicen la importancia del plan operativo anual, la importancia del plan permanente de formación, ¿verdad? Y educación del personal de salud. Y Carla también nos ha planteado la importancia de generar espacios de salud mental. ¿Qué otras herramientas son determinantes en este escenario de construcción de planificación estratégica? Adelante, Esmeralda Figueroa. Sí, buenas noches. También como quería comentar que en la PAO de la unidad, porque en la que es la PAO hospitalaria es bien difícil conocerla como recurso, más que todo jefaturas son los que están enterados de la planificación y todo de esta. Pero la que nosotros con nuestra jefe evaluamos en la unidad se evalúa cada 3 meses. Con las estrategias y todas lo planificado que se plantea. Así cuando nos llegan las evaluaciones a la unidad que llegan de parte del ministerio, pues como hay ocasiones que siempre hay que andar corriendo para poder cumplir con las metas, pero se lleva ¿cómo les digo? Se lleva un lineamiento donde nosotros vamos cumpliendo las metas mes a mes según lo programado para no estar después a la carrera formando estas metas que se han puesto según las estrategias que se han planteado en la PAO para no caer en el error de incumplimiento. Claro. Entonces, miren la importancia de los espacios de evaluación conjunta con el personal, involucrar, ¿verdad? Garantizar que hasta el último talento humano conozca del esfuerzo. Ahora, ¿qué otras acciones consideran ustedes clave dentro de la planificación estratégica? Adelante, Carlos Antonio Carrillo. Sí, buenas noches. Como bien han dicho las compañeras, está hablando María Beatriz o Carla Roque. En el caso de, por lo menos en el servicio en el que yo me encuentro, la PAO se hace en base a la
PAT, ¿verdad? Que es la planificación anual de trabajo, y se hace con un histórico de 2 años, 24 meses, y eso se trabaja según cómo se va viendo cómo ha sido el movimiento, así se hace la planificación para el año siguiente. Ahí se ponen estrategias y todo, las metas que se quieren cumplir, y siempre va hacia arriba. Aparte de eso, siempre en la reunión final de cada año se socializa con todos los compañeros así del área, se entrega la planificación y todos tienen oportunidad de verla y de leerla. Lastimosamente es cierto, es algo que una deficiencia que tenemos es que se engaveta y de ahí no se vuelve a abrir hasta el diciembre del próximo año. Solamente cuando viene auditoría, como bien lo mencionó usted hace un momento, es que se vuelve a sacar otra vez el plan anual operativo, ¿verdad? Pero sí es algo que se hace así cada fin de año y mediante el histórico de los 2 años anteriores. Y fíjense que también la Corte de Cuentas, en las normas técnicas de control interno, te exige, ¿verdad?, unas matrices, ¿verdad?, de construcción de escenarios que ustedes deben de tener claro, porque no solamente hay el plan operativo anual, sino que también estas exigencias que parten de las normas técnicas de control interno institucional, NTCI, ¿verdad? Búsquenla y ustedes van a ir viendo cómo esas matrices te permite ir evaluando, y esas matrices la alta gerencia es quienes las colocan, y en muchas ocasiones al desconocer el personal no se logra implementar las acciones que ahí están planteadas. Adelante, Víctor Mejía. Sí, buenas noches. Lamentablemente, cuando se presenta o se quiere rendir un informe acerca de lo que es el plan anual operativo, muchas de las veces, digamos, en este caso, la instancia superior, que es la jefatura, a veces no hace del conocimiento a todos los profesionales del departamento del cual pertenece. Esa es una de las deficiencias que a veces se muestra. Y la otra es que en muchas ocasiones también el personal muestra cierta apatía cuando se trata de involucrar en programas de educación continua. Muchos de ellos solamente quieren, digamos, hacer su trabajo, cumplir su horario de sus jornadas laborales, y luego posteriormente se van a sus casas, pero cuando ya se les programan actividades técnico-científicas, en muchas ocasiones ellos se muestran con un cierto recelo de que no quieren participar, y eso es bien fundamental, que el gerente o gestor pueda de alguna manera hacer un vínculo para que este tipo de actividades puedan desarrollarse en un pleno convencimiento del cual es el rol del profesional. Pues entonces eso creo que debería de retomar digamos, el representante legal de cada institución, para que se sienta el apoyo pues a los mandos medios en el caso de las actividades, porque eso casi no se cuenta mucho con las actividades de educación continua. Nada más. Gracias, tiene razón, ¿verdad? Y cómo el gerente debe de generar condiciones, ¿verdad? Porque en el establecimiento el mejor lugar debe ser para capacitar al personal, ¿verdad? Con las condiciones en que se encuentre, pero el mejor lugar debe ser para capacitar, que se encuentren cómodos y que puedan ver, sentir lo relevante del nuevo conocimiento y aplicarlo de manera específica. De igual forma, la intervención me hace recordar, aquí no se trata que usted como gerente va a recibir el plan y como recibió este módulo, yo lo voy a dar a conocer a mi subalterno y tomen, ahí les va el plan, ¡pum! El gran documento, ¿verdad? No, si no me cabe en mi memoria, ¿verdad? No, es que es bastante grande. No, no se trata de eso. Se trata que el gerente tiene que dar resúmenes específicos para cada ambiente administrativo, para darle a conocer lo que le corresponde, porque la visión general del gran mamotreto de documentos la tiene usted como gerente y el equipo que lo ha formulado.
Usted no va a ir a dormir al personal operativo mostrándole indicadores y que cómo sacó los indicadores. Vaya, y ahora ustedes pónganse a hacer los indicadores. No se trata de eso. Se trata que el gerente facilite, que el gerente decodifique el plan operativo anual, pero ojo, no solo el POA, ya dijimos, ¿verdad? Las normas técnicas de control interno, los planes estratégicos, y le dé lo que planteamos en salud, el resumen que le corresponde a cada área. Lo más fácil es enviárselo a todos, el documento, y allá en la tercera página, todos durmiéndose a la hora de leerlo, que es diferente que usted envíe un resumen ejecutivo a cada área, para que cada área retome lo que le corresponde. Adelante, perdón, adelante le corresponde a Francisco Galdames nuevamente. José Francisco. Sí, doctor, fíjese que yo he estado escuchando a todos los compañeros, bien interesante todo lo que dicen. Y sí, establecer los objetivos primeramente es fundamental, ¿verdad? Después creería yo también que hay que hacer algún tipo de análisis FODA del departamento donde uno va a actuar para ver realmente dónde uno está parado, cuáles son las fortalezas del departamento, las debilidades, las amenazas que se pueden presentar. Claro. En base a eso, creería yo que hay que establecer las estrategias que se van a implementar después de haber hecho un análisis de ese tipo. Y algo bien importante que también es algo que seguramente va a venir son los cambios, y a veces son cambios fuertes. Y en esa medida hay que prepararse uno primero para los cambios que van a venir y preparar al personal para implementar cambios y nuevas estrategias. Creo yo que esos son aspectos bien importantes en cualquier departamento, doctor. Y fíjese de que la jefatura que está más preocupada por hacerse eterna en un cargo es la que menos es recordada posteriormente por los subalternos. Usted debe de tener, como ya se mencionó, una visión de cambio que puede incluir el cambio de la jefatura que usted está ejerciendo, pero en la medida que usted desarrolló su labor conforme a los principios de legalidad, conforme a las directrices institucionales, conforme a los documentos de planificación de la política nacional, de la planificación estratégica y del plan operativo anual, en esa medida es recordado en el establecimiento. Adelante, Evelyn Adela Rivera. Buenas noches a todos. Sí, como mi compañero Francisco ya lo mencionó, ¿verdad? Lo primero es hacer un análisis de la situación, establecer las metas y objetivos y en base a ellos las estrategias, ¿verdad? Y a continuación, o sea, en base a ello, para mí, ¿verdad? Viene la planificación de las necesidades, porque todo va dentro de un presupuesto, ¿verdad? Hay que hacer la asignación de recursos, va dentro del presupuesto de la institución. Para mí, ¿verdad? Y como también él ya lo mencionaba, en el camino hay que hacer una evaluación, un monitoreo de todos los planes que se están implementando y a su vez, a mi parecer, hay que tener un plan de contingencia por si no va bien lo que hemos implementado en primera opción, pues tenemos algo a que recurrir para no caer, ¿verdad? Esa es mi opinión. Excelente, y esto está planteado pues en el escenario ya social, tendientes a garantizar que usted más en salud, ¿verdad? Esté preparado por si hay un terremoto, esté preparado por si pasa cualquier contingencia en nuestro país. Ahora, yo le digo que usted como gerente tiene que tener otra visión de mundo. Y en la actualidad, su pensamiento crítico debe de cambiar. Y para ello hay herramientas de planificación estratégica que usted debe de manejarlas y en primer momento conocerlas. Por ejemplo, el mapa mental es un método muy eficaz para extraer y memorizar información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas que consisten literalmente en cartografiar sus reflexiones sobre el tema. Y aquí usted se sustrae de la realidad y se enfoca en algo específico, una reunión. Y en esa reunión usted hace el mapa mental, de tal forma de definir cuáles son los objetivos de la reunión, cuándo la va a realizar. Fíjense que se dan casos que un gerente convoca una reunión y no pone la hora
o no pone lugar, o peor aún, no planifica el tiempo de duración. Por eso les he planteado que en esta clase mi reto es comenzar a la hora y terminar a la hora, porque hasta eso tiene que tener una claridad en la planificación. El mapa mental tiene elementos comunes, una estructura orgánica radial a partir de un núcleo en el cual se usan líneas, símbolos, palabras, colores, imágenes para ilustrar conceptos sencillos y lógicos. Permite convertir largas y aburridas listas de datos en coloridos diagramas, fáciles de memorizar y perfectamente organizados, que funcionan de forma natural, del mismo modo que el cerebro humano, a partir de la sinapsis, en el espejo externo en el que se reflejan los pensamientos con ayuda de un proceso gráfico de gran fuerza, lo que proporciona el mapa mental la clave universal para desbloquear el potencial dinámico del cerebro. ¿Cómo vamos a hacer los mapas mentales? Bueno, tienen características fundamentales. La idea, el asunto, el enfoque principal se simboliza con una imagen central. Le pone ahí, ¿verdad? La idea central, reunión. Los temas principales irradian de la imagen central con bifurcaciones. Las bifurcaciones incluyen una imagen o una palabra clave, dibujada o impresa en su línea asociada. Los temas de menor importancia se representan como ramas de la bifurcación. Y las bifurcaciones forman una estructura de nodos interconectados. Entonces, yo le invito a que haga un mapa mental, por ejemplo, de su próxima reunión que va a tener en su trabajo y se va a dar sorpresas. Pero en la medida que usted vaya manejando las características de los mapas mentales, se le va a facilitar la toma de decisiones y, por supuesto, el garantizar que no se le escape aspectos claves en el desarrollo de una actividad concreta. Ahora, herramientas electrónicas hay para garantizar mucho de la facilitación en cuanto a la elaboración de mapas mentales. Bubulus es una, permite guardar mapas mentales con imágenes, compartir y colaborar con otras personas. Es atractivo. También el Cobol, ¿verdad? El Gocron, me imagino que ustedes ya lo conocen porque es como el más conocido y es una plataforma fácil de usar e ideal para expresar las ideas de manera rápida. Yo les invito a que, si alguna no tiene, es gratis, ¿verdad? Que la descarguen y que hagan los ejercicios respectivos. MindGenius, ¿verdad? También te permite elaborar mapas mentales de tal forma de que puedas identificar vacíos de información, reestructurarla, filtrar y priorizar información con el objeto que sean herramientas que te sirvan, ¿verdad? Ahora están también otra herramienta de planificación estratégica llamada mapas conceptuales, que es un esquema de ideas. Fíjense que esto sí nosotros, en el tercer mundo principalmente, porque en la formación académica, más nos guiábamos por los mapas conceptuales, más que a mí me costó más ya comenzar a abordar los mapas mentales, ¿verdad? Pero en la medida que uno va teniendo experiencia, los mapas conceptuales los pasa a mapas mentales, porque el mapa conceptual es un esquema de ideas que sirven de herramienta para organizar de manera gráfica y simplificada conceptos y enunciados a fin de reforzar un conocimiento. Es un mapa conceptual, se relaciona por medio de conectores gráficos, conceptos e ideas para complementar una idea generalizada de lo que es una principal, y así se va jerarquizando del tema central con conectores a los subtemas, a los aspectos específicos. Y esto es lo que más estamos acostumbrados. Por tanto, el mapa conceptual es un simple esquema de ideas, un concepto que está esquematizado para presentar las ideas que lo componen y permite interpretar del que analiza la función y le permite una aproximación visual rápida a lo que usted quiere plantear. La estructura cognitiva de un mapa conceptual sirve para que a partir de uno
se desarrollen más, con ideas de lo que se analizan e interpretan de otra forma, en forma consciente, explícita, vinculados a nuevos conceptos, a otros que ya poseen. Joseph D. Novak, de la Universidad de Loyola, es el creador de los primeros mapas conceptuales. Plantea que los nuevos conceptos son adquiridos por descubrimiento o por aprendizaje receptivo, como la mayor parte del aprendizaje en las escuelas es receptivo. Los estudiantes memorizan definiciones, pero fallan al adquirir el significado de los conceptos, que se pretende que el mapa conceptual genere un aprendizaje activo gracias a que permite organizar las ideas. Fíjense que en la medida que ustedes explican las diferentes líneas de discusión en los foros, y que bien que plantearan mapas mentales o mapas conceptuales, en esa medida se entienden más. En la medida que uno asume la construcción del conocimiento. Y esto el gerente en salud debe de saberlos manejar rápidamente por los diferentes escenarios en que le toca moverse. Entonces, las características de los mapas conceptuales es que hay una jerarquización que responde a una pregunta de enfoque, simplicidad, uso de proposiciones para hacer el enlace de ideas conectoras, el uso de enlaces cruzados para relacionar conceptos de diferentes partes del mapa conceptual. A veces hay un mapa conceptual que se relaciona con otro. El ejemplo más claro de mapas conceptuales son los flujogramas que nosotros vemos, ¿verdad? De atención, porque prácticamente es un mapa conceptual. Y a veces se relacionan con otro proceso y eso te facilita ver el vínculo que puede existir a través de los enlaces cruzados. Y es agradable a la vista en la medida que usted no lo satura, sino que le permite tomar las ideas claves, ¿verdad? No es que solo esas ideas la va a presentar y que termina de hablar en 3 segundos, sino que hay un nivel de conocimiento adquirido por sus notas, por lo que usted ha leído, que puede explicar en 15 minutos un mapa conceptual. Y si le dan 3 minutos, en 3 minutos lo explica. Pero no es posible que solo lo lea, porque eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, usted tiene que identificar el tema, aquí da por ejemplo los alimentos, y buscar los diferentes tópicos que surgen de esa idea central para ir relacionándolos, ¿verdad? Con subtemas, de tal forma de que se vaya desarrollando la idea principal para ir garantizando que se conozca a profundidad, por ejemplo, los diferentes tipos de alimentos y que las características de esos diferentes tipos de alimentos. Ya con ese mapa conceptual usted está dando un nivel de aproximación conceptual fuerte que le permita a cualquiera ubicarse, aún en temas complejos. Entonces, miren, aquí un ejemplo de mapa conceptual vinculado a la materia. ¿Qué es la materia? ¿Verdad? Rápidamente usted llega hasta conceptos complicados de protones, neutrones y electrones, de tal forma de que facilite el nivel de comprensión de un tema planteado. Cuando usted vaya a plantear un tema complejo, haga un mapa conceptual. Si a usted no le queda bien, es que ni usted lo tiene claro. Y en la medida que usted haga de la idea que le han planteado un mapa conceptual, se le va a facilitar no solo el darlo a conocer a otras personas, sino el explicarlo de manera adecuada. Y por supuesto yo le doy otras herramientas electrónicas para que ustedes las vayan a buscar, ¿verdad? El Bubbles, el Flocagar, el Gliffy. Fíjense que el Gliffy tiene herramientas que brindan resultados más que satisfactorios porque permite exportar los diagramas a distintos formatos gráficos, como en formato de fotografía o PNG o en formato de visio, ¿verdad? Entonces también permite publicar nuestro trabajo mediante un código a incluir en nuestra web, ¿verdad? Pero lo importante es que con uno que ustedes logren identificar y que no sea de paga, que no les toque pagar, ¿verdad? Puedan hacer mapas conceptuales.
El MyMaster también es muy utilizado y el Mindomo, ¿verdad? Siempre son unas herramientas más, son como más famosas que otras, pero a la larga desarrollan el mismo concepto. Pero si yo no se las presento acá, a menos que usted a la hora de las intervenciones me diga, no, yo estoy usando MyMaster, entonces ya podemos como compartir la experiencia que usted ha tenido con esa herramienta electrónica para la construcción de los mapas mentales. Entonces, usted debe tener clara la diferenciación entre el mapa conceptual y el mapa mental. El que menos estamos acostumbrados son a los mapas mentales y yo los invito a elaborarlos porque te permite en un tema específico desarrollar un nivel de especificación de todo el componente, por ejemplo, que conlleve en una reunión. Todo el componente que conlleve, por ejemplo, la atención ambulatoria en un hospital o todos los componentes que conlleve la atención para una cirugía electiva. Todos esos aspectos y ustedes en sus lugares de trabajo practiquen con una acción en concreto que ustedes vayan a desarrollar y aquí están las herramientas del mapa conceptual y del mapa mental para que logren poder aclarárselas. Ahora vamos a ver otra herramienta de la planificación estratégica, que son los mapas estratégicos. Son herramientas que proporcionan una visión macro de la estrategia de una organización y proveen un lenguaje para describirla, ¿verdad? Kaplan y Norton son quienes desarrollaron en su publicación Strategic Map el concepto del cuadro de mando integral, en español CMI, ¿verdad? Balance Scorecard, que esto ha sido utilizado y ha sido un boom a nivel internacional, ¿verdad? Ustedes en esta maestría deben de garantizar el manejo del cuadro de mando integral. Y yo los invito, por las características de estos encuentros, a que ustedes profundicen en esta herramienta, porque representan las relaciones de causa y efecto entre indicadores y su vínculo con la estrategia. Miren cómo los he venido trayendo, ¿verdad? Si usted no está claro de cuál es la política, si usted no conoce la planificación estratégica, si a usted no le dan a conocer el plan operativo anual, muy poco va a poder aportar en el cuadro de mando integral, porque este te está vinculando los indicadores con las estrategias que parten de esos postulados doctrinales. Y aquí les presento yo un cuadro de mando integral. Fíjense que se mira algo intimidante, pero a la hora de poder desarrollar sus componentes, ustedes van a ir viendo cómo hay un componente propio de dónde van a encontrar, cómo va a ver nuestra organización sin fines de lucro a los donantes y receptores financieros, el componente propiamente financiero, el componente de clientes, cómo los clientes van a responder a su implementación del accionar, y los procesos internos deben de estar ahí contemplados y vinculados, y el aprendizaje y crecimiento que se espera para ir construyendo las estrategias. Es dotar a las organizaciones de una métrica a partir de valores numéricos para medir su éxito. El principio subyace en que no se puede controlar lo que no se puede medir. Los mapas estratégicos, que originalmente habían sido una parte del proceso de construcción del cuadro de mando integral, permiten descubrir un principio más profundo. No se puede medir lo que no se puede describir. El mapa estratégico sirve para describir la estrategia de una organización y proporciona un marco para ilustrar de qué modo la estrategia vincula los activos intangibles con los procesos de creación de valor. Este aspecto es lo que le va a permitir a usted, por ejemplo, mostrar el cuadro de mando integral de su establecimiento. No se vaya muy lejos, a menos que usted tenga una jefatura, si tiene que realizarlo,
sino de su área. Va a ver cómo logra diferenciar procesos que anteriormente a usted no tenía claro y cómo puede medir, ¿verdad? Las perspectivas tanto financieras como de la visión que tienen los usuarios o clientes, como el proceso interno que es un engranaje para poder responder de manera efectiva a los usuarios, y cuál es la perspectiva de aporte permanente que el personal pueda tener a partir de aprendizaje significativo y crecimiento, de tal forma de que exista un vínculo entre el talento humano con la tecnología disponible, con la cultura organizacional que incide en el funcionamiento de los establecimientos de salud. Entonces, ustedes van a ir teniendo un nivel de construcción de mapa estratégico siempre en esas 4 perspectivas, de tal forma de lograr un objetivo trazado que parte de las estrategias institucionales que se han definido para su establecimiento. Mucho de la historia que ustedes me plantearon en en su primer trabajo de control de lectura les puede servir para la construcción de la perspectiva del cliente y la perspectiva interna, de tal suerte de que es una herramienta previa para la construcción del mapa estratégico. Y ahora vamos a pasar a otra estructura que es el mapa por empatía. Se trata de una herramienta que nos obliga a ponernos en el lugar de nuestra clientela, de nuestros usuarios. Y se divide en qué ve, qué dice y hace, qué oye, qué piensa y siente. A partir de un cuadro se obtienen otras 2. ¿Cuáles son los esfuerzos que se ocupan y cuáles son los resultados? Entonces, usted debe tener claro cuál es el entorno, de cómo se ve lo que usted hace, porque no basta que usted se crea lo que está haciendo, sino que también que otras personas cómo lo miran y qué es lo que se oye del trabajo que usted realiza. Pero va a estar en un escenario fortalecido cuando todo su ambiente tenga el reconocimiento social, y si toda la institución es todavía puntos a favor, y que te garantiza también afrontar la judicialización de la salud. Y entonces aquí va a tener usted un mapa de empatía, ¿verdad? Y esto parte mucho de herramientas, de encuestas, de cuestionarios dirigidos que vaya con un enfocados hacia los, en el caso del ámbito público, usuarios, derechohabientes en el caso del Seguro Social y clientes en el ámbito privado. De tal forma que este mapa de empatía no debe de tardarse más de 30 minutos para poder construirlos en grupos, de tal forma de que se respete lo que diga, ¿verdad? Porque a veces por misma naturaleza humana tendemos a reprimir lo que no queremos escuchar de la realidad de cómo nos estamos comportando o cómo nos vemos, sino que tiene que ser muy participativo. Muchos de los grupos, focus group, son a partir de mapas de empatía. Sería bueno que alguna vez ustedes participaran en un grupo focal, ¿verdad? Que uno va a decir lo que siente y que técnicamente se construyen este mapa de empatía. De tal forma que te permita definir que cada tipo de usuario o de cliente, derechohabiente, realiza mapas que te dan un nivel de aproximación a lo que tú esperas por el producto que tú estás ofreciendo o el servicio, de tal forma de tomar decisiones informadas. Se debe tomar un gran en cuenta los resultados que salgan de esta consulta y sistematizarlo, de tal forma
de que puedan ser utilizados a futuro como una herramienta de corrección, ¿verdad? Como una herramienta de construcción, ya lo mencionaba su compañero, de construcción del FODA. En otros países se llama DAFO, ¿verdad? Pero en nuestro caso más es FODA, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el reto que ustedes tienen es ir conociendo que existen estas herramientas digitales que parten de la precisamente de facilitar las decisiones que puedan tener el gerente, y de esta manera usted puede realizar mapas de empatía, mapas mentales. El cuadro de mando integral es un poquito más complicado. Fíjense que en otros ciclos dejábamos que ustedes elaboraran un mapa mental, un cuadro de mando integral, pero así como está ahora vinculado el ciclo tan rápido, ¿verdad? No vamos a tener la oportunidad de poder elaborar un cuadro de mando integral, pero le queda planteado a ustedes ese gran reto para que tengan un conocimiento de la existencia, y si alguien se va a especializar, con todo gusto estamos para apoyarle en ese aspecto. Yo sí quisiera escuchar de parte de ustedes reacciones, si ya conocían estas herramientas informáticas, si ya les habían planteado en otros módulos este tipo de abordaje de planificación estratégica vinculadas a la gestión sanitaria, vinculadas a la gestión, porque ese enfoque es el que debe de contar el gerente en salud. Escucho sus reacciones. Adelante, por favor, Olivia Lisset. Sí, doctor. Buenas noches, compañeros. Fíjese que quizás es un comentario. Cuando yo hacía mis reuniones con los compañeros de trabajo, generalmente llevaba como una agenda de los puntos importantes y probablemente había hecho un mapa mental previamente a la reunión. Lo único es que no lo sabía y no lo había plasmado como tal. Con los mapas conceptuales ya los conocía porque en psicopedagogía trabajamos mucho con mapas conceptuales, porque es información bastante grande, entonces nos dejaban que como una forma de que comprendiéramos el tema, que hiciéramos un mapa conceptual de cada área. Y realmente sí nos ayudaba mucho con fines académicos. Sí. Entonces, yo creo que para los gerentes, bueno, y con lo que usted nos ha explicado, realmente ya sé, porque los mapas conceptuales que yo hacía anteriormente no tomaba en cuenta las herramientas en internet para poder diagramarlos o para poder hacerlo mucho mejor, ¿verdad? Entonces, hoy con lo que usted nos ha explicado, lo voy a poder hacer mucho mejor que hacerlos así de una forma más sencilla. También usted nos comentaba sobre el mapa por empatía y que ese mapa se podía hacer a través de reuniones con grupos focales. Sí. También eso es muy importante pienso yo, ¿verdad? Que como gerentes tenemos que como conocer o como hacer un diagnóstico o como usted decía, conocer la cultura organizacional de las instituciones. Entonces ese mapa por empatía a través de grupos focales como que nos podría ayudar, pienso yo, a conocer más sobre las instituciones donde nosotros trabajamos o donde nosotros vamos a realizar algún cambio. Sí. Muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más? ¿Se han tenido experiencias con este tipo de instrumentos? ¿Cuáles han sido sus reacciones? Porque el silencio total no ha sido total, ¿vea? Porque Olivia nos ha planteado, pero sí también conocer, ¿vea? Si es algo totalmente nuevo, cómo lo afrontarían, ¿verdad? Adelante, Carlos Antonio Carrillo.
Sí, doctora, de hecho nosotros tenemos igual dos tipos de reuniones, una reunión que es de parte de la dirección, una reunión gerencial Sí. que se hace todos los jueves de cada fin de mes, así como una reunión mensual en la parte local de nuestro servicio. Y si bien es cierto, en la parte gerencial sí tienen una herramienta como la que usted menciona, en la parte local no, ¿verdad? Ahí en un order book y ahí vamos apuntando los puntos y todo así de la manera más arcaica, pero sí, esta clase me sirve para aprender a aplicar todas esas herramientas ya en mi parte local. Sí, fíjense que en la medida que ustedes, por ejemplo, yo les exija la bibliografía en todos sus trabajos, les va a servir a futuro. Pero no es posible que hayan trabajos sin bibliografía. Igual, si ustedes desde ahora comienzan a manejar las herramientas informáticas, van a ver después qué fácil es, ¿verdad? Recordarse de todo y van a hacer una diferenciación a un nivel local o a nivel donde se encuentren a la hora de la sistematización de los acuerdos o, mejor aún, ir preparado a una reunión. No hay peor cosa que ir a una reunión como sin ninguna preparación, ¿verdad? Entonces, es de hacer la diferencia desde ahora. Adelante, Yasmín Lisset Rivas. Sí, para mí prácticamente es nuevo, ¿verdad? Todo esto. Y sí me lleva a adquirir mayor conocimiento y a mejorar constantemente. Nosotros tenemos reunión de área cada jueves. Se supone que es de 1 hora. A veces es de 1 a 2, a veces nos dan las 3:30 de la tarde en la reunión. Entonces no se respetan los tiempos, tenemos media hora por paciente. Cuando salimos de la reunión, salimos chispadas a ver pacientes porque se nos junta todo, ¿verdad? Hay una agenda a desarrollar en cada reunión, pero esta agenda a veces se sale de los temas a tratar y se tratan otros. Pero sí es importante ir conociendo cada uno de estos aspectos e irlos mejorando. Para mí todo esto es prácticamente nuevo y sí estoy deseosa por aprender más y por mejorar y ponerlo ya en práctica, porque conforme lo que vayamos aprendiendo en reunión, yo sé que ahorita no puedo hacer nada a nivel de gestión, ¿verdad? Pero sí me voy formando y voy fortaleciendo estos conocimientos. Primero Dios, en un futuro que lo realice, respetar todas estas cosas, porque ahorita estoy en un lado. Primero Dios, en un futuro esté en el otro lado y no hacerle a mis compañeros lo que a mí no me gustaría o no me ha gustado que estén haciendo con nosotros, ¿verdad? Que se nos está, el tiempo se nos está quitando de nuestro horario de trabajo cuando hay un tiempo estipulado para una reunión específica. Y fíjense que un aspecto elemental que nos ha mencionado su compañera es el hecho que toda reunión que a usted les toque dirigirla debe de definir al inicio el tiempo de duración. No es posible que esté durando más, si no, recórtele mejor puntos. Pero de igual forma, si hay asistentes que llegan a salirse del tema, tener la autoridad sin ser muy impositivo para recaer otra vez a la reunión, ¿verdad? Y lograr salir a tiempo estipulado. Y si no de un solo, plantear que va a durar más la reunión. Ese también es una capacidad gerencial de quien dirige la reunión, ¿verdad? Dosificar los puntos de la agenda y saber los que se van a programar en el tiempo que institucionalmente ha sido asignado. Entonces son de los retos que si no se hace énfasis, si no se les plantea a ustedes en estos escenarios académicos, se está reproduciendo esos errores y tenemos reuniones, como ya lo mencionaba su compañera, programadas para 1 hora, que se duran hasta 3 horas y media, porque al inicio se perdió tiempo valioso repitiendo lo mismo, o no llegando a acuerdos ejecutivos. En otros países, las reuniones son muy ejecutivas, ¿verdad? Y uno, en la medida que tiene la experiencia de participar, se da cuenta cómo aquí nos gusta ir mucho por las ramas y no en lo concreto, ¿verdad? Entonces, esa habilidad también ustedes la tienen que desarrollar. Gracias por plantearlo. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Reacciones? Hay herramientas que ustedes deben conocer. Debe de hacer un esfuerzo por una aproximación conceptual al cuadro de mando integral, ¿verdad?
esto excede la semana, esta es la última semana en que estamos, por eso no se les va a exigir, y sepan pues que es importante el hecho que sí manejen al menos un mapa mental, un mapa conceptual, ¿verdad? Y puedan elaborarlo, ¿verdad? Si se le dificulta la herramienta virtual, al menos háganlo ahorita hasta en Word, hay posibilidades de hacer mapas mentales, pero lo importante es que asuma esa disciplina, porque eso le va a permitir posteriormente un abordaje más complicado como el cuadro de mando integral. Si no hay más observaciones, si no hay más preguntas, nos quedaríamos así. Recuerden, esta semana tenemos que nos vamos a ver el día jueves y el día viernes para que ustedes tengan suficiente tiempo. El foro solo va a tener 2 líneas de discusión esta semana que ustedes van a discutir lo que es los artículos del Código Penal, ¿verdad? Usted va a discutir, usted va a plantear uno que le llamó la atención y otro tema, otra respuesta rápida para que le quede suficiente tiempo, otra línea de discusión rápida para que le quede suficiente tiempo para presentar los trabajos que ahora tenía que presentar uno, posteriormente presentan otros el 25 y el ensayo final. Recuerden, el componente del ensayo final, ustedes ya lo pueden estar elaborando, un aprendizaje significativo que ustedes hayan tenido en este módulo. Por favor, ya en la bibliografía de la semana 2, ya les pusimos hasta ejemplos de sus propios compañeros que han hecho trabajo, que es lo que espero de que ustedes nos presenten, ¿verdad? Documentos con portada, resumen al inicio, justificado, con pie de página y una bibliografía conforme a la norma JAPA o Vancouver. Así usted desarrolla lo que usted piensa, ¿verdad? Conforme a un documento presentable, ¿verdad? No se preocupe por extensión muy largo de sus trabajos, sino que algo que sea sustentable, que sea presentable para poder garantizar un ensayo final de calidad con un aprendizaje significativo que ustedes han tenido en este módulo. Por favor, no vayan a hacer un resumen de todas las clases. No se les está pidiendo eso, sino que ustedes tomen un tema que les haya llamado la atención, pero que lo desarrollen conforme y que, por supuesto, lo vinculen a su realidad de su establecimiento de salud. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario final. Muy bien, entonces les agradezco y nos vemos el día martes a las 6 de la tarde, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.